lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 de la mañana. Gracias a nuestra audiencia por la sintonía. No se olviden, estamos con las frecuencias de Sonorama a nivel nacional. Emitimos nuestra señal desde la matriz de Sonorama en Quito, 103.7 FM estéreo para Ecuador. Igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos en las plataformas digitales, en el Facebook, e igualmente en nuestro canal de YouTube. En YouTube somos Sonorama TV, en Facebook somos Radio Sonorama, así que ustedes tienen esa posibilidad igualmente de escucharnos. No se olviden también de descargar gratuitamente la app de Sonorama para sus dispositivos electrónicos. Bueno, dejemos este escándalo político de lado, que seguramente hoy traerá cola, veamos, porque aquí en el Ecuador, de escándalo en escándalo, el escándalo de ayer provoca que hoy nos olvidemos con el nuevo escándalo y mañana igualmente. O sea, así pasa lamentablemente en el Ecuador. Y hablemos un poquito de política electoral. Porque el pasado viernes se cerró el plazo que tenían las organizaciones políticas para llevar adelante esto que pomposamente le llaman la democracia interna, ¿no? Las primarias, deciden algunos. Aquí no sé quién habrá hecho primarias, pero se llaman pomposamente las primarias, para elegir precandidaturas. Se cerró el viernes y el domingo, en cambio, se cerró el plazo para el registro de alianzas electorales. 400 y pico se habían registrado. Cerca de 200 ya fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral en estas horas. Y bueno, en el caso de Quito tenemos 12 precandidatos a la alcaldía de Quito, 12 precandidatos a la prefectura y obviamente hay, digamos, definiciones en otras provincias y cantones que lo revisamos justamente en las últimas horas. Hagamos una valoración de estos hechos con 3 especialistas en la materia. Visita nuestra mesa de trabajo la politóloga Selene López, a quien agradecemos por acompañarnos en esta mañana. El doctor Carlos Aguinaga Young, consultor electoral o especialista electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y telemáticamente Tatiana Larrea, quien es consultora en materia electoral. Gracias por enlazarse a Tatiana y por la presencia acá tanto de la doctora Selene López cuanto del doctor Carlos Aguinaga. Bienvenidos. Selene López, ¿cómo valoramos este primer ejercicio de precandidaturas? Empecemos por ahí, por favor. Yo creo que este primer ejercicio de candidaturas nos trae un ejemplo de cómo funciona el sistema electoral y el sistema de partidos en Ecuador. Es decir, cuando hay tantos partidos y no hay tantas identidades políticas, cuando hay tantos candidatos que realmente han corrido por otros partidos, se han cambiado de camiseta, pues uno devela cómo funciona nuestro sistema de partidos. Y la otra cosa que uno puede ver es la falta de nacionalización de los partidos, es decir, muchas fuerzas locales que empiezan a correr por otros lados, y siento que estas elecciones se va a ver mucha fragmentación, es decir, está fragmentado y mucha incertidumbre, es decir, no hay ninguna fuerza política que pueda reclamar para sí mismo un monopolio de la representación nacional homogénea no hay ninguna fuerza que pueda decir me va a ir bien en todo el país. No hay una fuerza política dominante, dice usted. No. ¿Y fragmentación similar a 2019 si comparamos con seccionales o similar a 2021 si comparamos, por ejemplo, con la configuración de la asamblea que elegimos el año pasado? Yo creo que va a haber mayor fragmentación. ¿Todavía más? Todavía más. ¿Por qué lo dice? Por la facilidad de no solo por un sesgo que hay en el sistema electoral que permite inscribir partidos que no son muy rigurosos, digamos, en esto tal vez el doctor Aguinaga sabe mucho más, tiene más experiencia en cómo está hecho el sistema electoral, pero por la misma volatilidad que hay, o sea, los electores cada vez están cambiando de preferencias electorales de una elección a otra. Las elecciones presidenciales en toda la región muestran que cada vez es más difícil predecir las actitudes de la mayoría de los electores, y no solo veamos qué pasó con Rodolfo Hernández en Colombia, con Milei, con Kast en Chile. Los ciudadanos ahora están cada vez más conectados, los ciudadanos son cada vez más críticos y son cada vez más impredecibles. Entonces yo creo que el escenario político va a ser más multicolor de lo que fue en el 2019. Gracias, Selene. Bienvenido nuevamente, doctor Carlos Aguinaga. Justamente, volatilidad, mayor fragmentación, inclusive más que en periodos anteriores, como lo ha dicho Selene López. ¿Qué está pasando en este sentido? Porque, por ejemplo, había mucha expectativa en su momento en lo que tenía que ver con las reformas al Código de la Democracia y que por allí pudiera haber un cambio, pero al final del día tenemos lo que estamos viendo ahora. Buenos días con ustedes, con Selene, con Tatiana, con los radioescuchas y quien siguen en redes.
Efectivamente, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos en el Ecuador? Tenemos una ley electoral, hoy se llama Código de la Democracia, que ha sido revisada 35 veces. ¿35 veces en qué lapso? Desde 1979 a... O sea, en estos 43 años de vida democrática. Años, que justo hoy cumplimos 43 años de vida democrática, por si acaso. Exactamente. ¿En 43 años cuántas? 35 veces. 35 veces ha sido reformada la ley electoral. ¡Qué barbaridad! La ley electoral. Entonces... Ahora se entiende todo. Cuando se reforma la ley electoral, viene un interés partidario, una injerencia política en la reforma. No ha habido una reforma técnicamente, propiamente dicho, que busque unos niveles de gobernabilidad. Y el sistema democrático se sustenta en tres sistemas. Un sistema político que también tiene errores. O sea, el cálculo de representación de asambleístas y de concejales para los consejos municipales tiene errores. O sea, no es justo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué Guayaquil tiene 15 concejales y Quito tiene 21? ¿Cómo así? ¿No es cierto? Entonces ahí hay una mala interpretación de la ley. Ahora, en cuanto al sistema electoral, vamos a encontrar elementos que distorsionan. Si todos los distritos en el Ecuador son pequeños, menores a 5, cualquier fórmula de escaños va a distorsionar. Entonces, no hemos pensado en trabajar distritos medianos y grandes. Eliminamos los grandes porque la votación era plurinominal, pero hoy tenemos votación en lista. Deberíamos repensar en volver a distritos medianos y grandes para que opere de mejor forma las públicas. ¿Alguna vez lo tuvimos? No. ¿Tuvimos distritos? Claro. ¿Cuándo? ¿En quién? Pichincha elegía 14, Guayas elegía 18. Correcto. Manaví o sea, elegía no 8, hablamos entonces de estos... Y los consejos municipales elegían mayorías y minorías. Ya. Elegían 8 concejales y por mayoría y 7 concejales por minoría. Ya. De tal suerte que había distritos medianos y la representación funcionaba un poquito mejor de lo que hoy está funcionando. A eso se suma que diseñaron aquí unas circunscripciones electorales, la periferia, el sur, el norte, que están técnicamente mal diseñados. Pero esto que, por ejemplo, se aplica en Pichincha, en Guayas o en Manabí. No es lo lógico. No. Tener estos distritos, distrito norte, distrito centro, distrito sur, distrito parroquias, no sé, cantones. Eso se llama efecto Gerrymandering. Es decir, yo hago el diseño de mi distrito para beneficiarme yo, para beneficiar a 1 o 2 organizaciones políticas, porque está muy mal configurado, porque tiene que haber, 1, igualdad de tamaño, proporcionalidad en el tamaño, tiene que haber vecindad geográfica, ¿no es cierto? Y los distritos deberían estar mezclados urbanos y rurales, ¿no es cierto? Para que tenga una mejor operatividad. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Diseñaron mal, no ha habido un dirigente político que cuestione la distritalización en el Ecuador. No ha habido. Y para mi criterio incluso es inconstitucional, ¿no? A ello sumamos que tenemos un sistema de partidos que no hay democracia interna. ¿De qué elecciones primarias me hablan? Yo no. Es lo que yo digo. Pues. ¿De qué elecciones? A ver, es que le llaman pomposamente primarias. Para ir a Montecristi fue con el discurso de la partidocracia, de los partidos tradicionales, que vamos a cambiar, que vamos a democratizar los partidos, y en el 108 hablaban de elecciones primarias. ¿Y qué hicieron? Le pusieron elecciones primarias o procesos electorales internos. ¿Qué significan las elecciones primarias? Que todos los ciudadanos vayamos a votar a seleccionar candidatos. Eso significa... Como las PASO en Argentina. Claro, exactamente. ¿Qué significa procesos electorales internos? Que los afiliados y adherentes acudan a votar. Todos, en un solo acto, en un solo día. Pero si nosotros cogemos la instrumentación normativa de los movimientos y partidos políticos, vamos a encontrar una variedad de cuestiones inimaginables de regulación de los procesos democráticos internos de los partidos. ¿Quién los regula? Ellos mismos. ¿Qué ponen? Lo que les da la gana. Y a eso se suma
que en el Código de la Democracia los legisladores dijeron, no, esto, como vamos a ir a elecciones primarias, abiertas, obligatorias, secretas, imposible. Correcto. Pongamos otro tipo de elección, pongamos las elecciones representativas. Yo les reto a que le pidan al Consejo Nacional Electoral las actas de los procesos electorales internos, y el país se va a escandalizar, porque van a encontrar actas donde 12, 18, 20 pelagatos escogieron los candidatos, y a los ciudadanos nos están imponiendo unos candidatos que no tienen ni la calidad para representar, ni la calidad ética, y ese es el problema que tiene la democracia ecuatoriana. Y ya vamos a hablar más adelante de la calidad de la representación. Saludamos a esta hora a Tatiana Larrea, quien, como decíamos, está conectada vía telemática. Bienvenida nuevamente, Tatiana. Sobre la base de estas primeras reflexiones, una primera mirada de su parte sobre el inicio de esta carrera electoral 2023. Hola, Fabricio, amigos, qué gusto estar por aquí otra vez. Madrugando, perdonarán que yo para madrugar soy mala. Entonces, acá ya nos imaginábamos eso acá con nuestros invitados. Sí. Más de ellos que están ahí presentes, yo les admiro. Bueno, ya tomé mi cafecito. Bueno, es un placer compartir este panel, amigos queridos, amigas. A ver, tenemos que entender primero que esta elección se nos viene con un indicador que es fundamental para poder entender al electorado y a la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de una población que va a acudir a las urnas con un estado de ánimo absolutamente negativo. Estamos hablando de alrededor de 80% de personas que se dicen estar deprimidas o pesimistas respecto de lo que sucede en el país, pero también de lo que sucede en sus territorios. No en todos los territorios, eso es muy diferente en el país. Hay territorios en los que hay optimismo por los logros que han tenido sus gobiernos locales y sus poblaciones, ¿no? Entonces, ese es un factor fundamental. Eso es lo que hay que primerito medir y entender para poder comprender cuál va a ser el comportamiento del electorado en estas seccionales, ¿no? A ver, escuchándoles a Selene y a Carlos. Y a Carlos, a mi querido doctor, cada uno viendo desde su lado, yo les puedo decir, desde la consultoría política, desde la investigación electoral, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que le está pasando a la gente. Ahora con las redes sociales a veces nos confundimos y nos olvidamos de medir adecuadamente por dónde va ese pensamiento de la ciudadanía y del electorado y poder comprenderlo mejor. A veces yo he visto en los últimos años campañas y gobiernos dedicados a medir solamente las redes sociales, que es importante, hay que medir todo, pero no toda la gente está en las redes sociales, no toda la gente está en Quito, en Guayaquil, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo más profundo como investigadores, como consultores, para poder entender esas localidades que son muy diferentes. Por un lado, Carlos nos hablaba de todo el diseño legal y estructural de lo que tiene que marcar un proceso electoral, que es fundamental, que en el país siempre estamos en deuda, ¿no? Siempre estamos innovando con novelerías a veces, retrocedemos, volvemos, o sea, cada elección se cambia de método de asignación de escaños. Lo que decía Carlos es real, o sea, se va cambiando de acuerdo a la conveniencia de un grupo u otro, ¿no? Lo que nos decía Selene de la dispersión, de esta falta de representación de las organizaciones políticas, son cosas que tienen que preocuparnos, ¿no? A veces la gente piensa, o los analistas, a veces pensamos que la gente se equivoca. No, al final, lo que vamos a tener en el 5 de febrero del 2023 es un menú que nos van a ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas. Y dentro de ese menú tendremos que escoger el plato, ojalá el ideal. Lamentablemente, lo que a veces las organizaciones políticas nos ofrecen es el plato que menos daño te va a hacer, no es el que querías, ¿no?
Y eso también tiene que ver con la selección de las candidaturas, lo que hablaban de las primarias entre comillas, y estoy de acuerdo con lo que están expresando, pero además con una falta de aceptación honesta del país, del Ecuador, de entender que el fortalecimiento de la democracia tiene un costo económico. Por supuesto, hay que financiar las organizaciones políticas de manera adecuada para evitar justamente eso, justamente su debilitamiento. Las organizaciones políticas tienen que formar militancia, formar cuadros, convertirse en realidad en una fuerza de representación política, ideológica. Ahí vamos a evitar tener mala calidad de candidatos o estos partidos o movimientos que empiezan a convertirse en lo que hablaban los colegas de maquinarias electorales, ¿no? Que participan una vez, desaparecen la otra. Si queremos tener organizaciones políticas fuertes, como país debemos invertir en eso y ser serios, poner las reglas, como decía Carlos, las reglas claras, unas reglas que se queden, en las que todos estemos de acuerdo y funcionen, y no hagamos el checklist de ya hice la primaria, ya escribí, ya... No, tenemos que ser serios. No podemos, como ciudadanía, esperar tener calidad si es que no hay realmente un apoyo y un fortalecimiento de estas organizaciones. Correcto, Tatiana, gracias. Vamos con Selene. Tener organizaciones políticas fuertes. Se mantiene vigente, y esta nueva carrera electoral no ha sido la excepción, se mantiene vigente, digo yo, esta teoría de que las organizaciones políticas se ponen prácticamente de alquiler. Ayer mismo dialogábamos con Pedro José Freile, precandidato a la alcaldía de Quito, quien palabras más, palabras menos decía que él no cree en las ideologías. Y a todo esto sumamos también el tema de la debilidad en cuanto a la calidad de representación. Selene, ¿cómo lo mira? Primero diría que yo tendría mucho cuidado con estos discursos de que las ideologías no importan. Realmente las ideologías importan. Las ideologías es lo que te permiten tener un partido político. Las ideologías no son ni buenas ni malas, son necesarias. Solo cuando alguien tiene una ideología, presenta un plan para cumplir eso, porque una ideología significa una visión que yo tengo del mundo. Entonces, solo teniendo una ideología, yo puedo trazar un horizonte, digamos, de transformación de cómo yo quiero llevar a cabo la ciudad o el país o algo así. Entonces, estos discursos, digamos, pragmáticos han contribuido a que haya tantos partidos que son cascarones vacíos, que no son identidades políticas, que no representan, que no tienen primarias. Es decir, yo veo el problema fundamental de los partidos ahora, y es que no solo no hacen primarias, sino que no hay partidos, no hay militantes, porque tener un partido significa trabajar en las bases, pensarlo ideológicamente, establecer mecanismos, establecer sanciones, si son partidos que están representados en la asamblea o sea, es decir, establecer sanciones, tener un código de cuáles son nuestros principios, nuestras ideas. No hay convicciones reales. No, y si uno ve, por ejemplo, hay unas alianzas electorales a nivel territorial que son chistosas en el sentido de que hay un partido que se llama, por ejemplo, Centro Democrático, que se supone que tiene que representar los intereses del centro, aunque no es muy claro eso tampoco, pero va en alianza con un partido del gobierno, o sea, digamos, con un partido que representa no los intereses de centro, sino otros. Entonces, ¿qué me da a entender cuando yo veo estas alianzas que no son ideológicas, sino veo que se está traficando con influencias políticas? Veo que los partidos no son el nexo entre la sociedad y el régimen político, sino que los partidos son maquinarias electorales. Y esto es grave porque no solo crece la desafección de la política y el descrédito en la política, que es un fenómeno, digamos, mundial. No solo Ecuador no es la excepción de esta crisis de legitimidad y esta crisis de representatividad, y Ecuador no es la excepción del país en el que ser político es algo malo, pero realmente nos pone al país en una banalidad partidista. Es decir, existen partidos, pero son cascarones vacíos, y la pregunta clave para mí en esta elección es cómo se puede lograr una representación política en este mundo de
conductas tan cortoplacistas y tan oportunistas. Allí yo le voy a abonar un elemento, hablando justamente de los partidos, doctor Aguinaga. Revisando los habilitados en este momento, esto es facilísimo, uno entra a la web del CNE y ahí se encuentra en el link que dice organizaciones políticas. 279 organizaciones políticas en el Ecuador, un país que tiene 13 millones de electores, 18 millones de habitantes, 13 millones de electores, 279 organizaciones políticas. De esas, solamente 6 son partidos políticos. Tenemos 11 movimientos nacionales, 69 provinciales, 174 cantonales e incluso hay movimientos parroquiales. Hay 19 movimientos parroquiales. ¿Cómo leemos este fenómeno con base justamente en la reflexión de Selene López? Carlos Aguinaga. Bueno, en primer lugar, este fenómeno es fácil de corregir. Transitamos primero por la participación de los independientes, que fue ganado en una consulta popular. Que primero fue negado en la consulta del 86 y en la del 94, en cambio, ahí la gente cambió su punto de vista, ¿no? Y en la elección del 2009 hubieron más de 400 partidos y movimientos. Más de 400. Ah, mire usted. Sí. ¿En 2009? 2009. Y no había todavía el Código de la Democracia, había un régimen de transición y todo el tema, ¿no es cierto? A esto también abonó al desastre, digamos, tanto el sistema electoral como el sistema, este régimen de partidos, porque no hay sistema. Abonó el tema de la votación, selección de los candidatos de una lista o entre listas. Entonces, los ciudadanos cogían al de extrema izquierda, de extrema derecha, al de centro, hacían una mezcolanza. Pero verdad que eso fue aprobado en consulta en el año 97. Por eso. Es más, la instalación de la Asamblea de Sangolquí fue el primer ejercicio que votamos de así. No, la de Sangolquí fue... Sí, esa fue. No. Le prometo. La de Sangolquí se votó... bueno, ahí se aplicó el más votado. Pero sí. votamos ya por personas. Claro, votamos ya por personas. Claro. Ok. Claro, yo me acuerdo. Entonces, que fue un relajo, todas las encuestadoras fallaron porque no sabían cómo calcular. Entonces, esto también abonó a un desorden y desorientación de la ciudadanía. Obviamente, debilitó el sistema de partidos, el régimen de partidos, porque vuelvo a decir, no hay sistema, y no hay una convivencia dentro de las organizaciones políticas democráticas. Si yo pierdo una elección, me salgo y me hago mi movimiento. Entonces voy, me hago mi partido. Afloraron los caciquismos locales, de gente que antes militaba en los partidos, hoy comienza a tener movimientos locales, que además no subsisten mucho tiempo en el tiempo. 2, 3 periodos electorales máximos. Es raro los movimientos provinciales que digamos, han subsistido en el tiempo. Por eso es que hay que hacer una reforma profunda en ese tema, para fortalecer el sistema, crear un sistema de partidos, vincularle con temas ideológicos, porque además es una utopía. Se dice que uno de los requisitos es presentar la declaración de principios ideológicos en el Código de la Democracia. Y resulta que ahora yo quiero ser candidato, alquilo un movimiento, alquilo un partido, o como movimiento no tengo la representatividad necesaria, logré bajo un procedimiento oscuro además que me reconozcan, porque el proceso de recoger firmas es un negociado. Hay 8 millones de firmas, más de 8 millones, que dicen que son afiliados, y eso es mentira. En el Ecuador, sumado todas las organizaciones, no ha de pasar de 1 millón, afiliados y adherentes permanentes reales. Pero entonces, ¿y las firmas que presentan? Son firmas que son para cumplir el requisito del 1.5%. Pero no es que la gente firma y se afilia o se adhiere a un... Hay este escándalo ahora de que quienes se van a ser policías o militares requieren el certificado de apoliticidad, van y resulta que se encuentran afiliados y que no han firmado. Entonces, tenemos que sincerar este sistema, y para eso yo creo que hay que hacer una nueva ley de partidos y hay que hacer una ley de democracia directa, el ejercicio de democracia directa, donde solo se regula elecciones primarias, porque lo otro ya es una pantalla. Las élites deciden, el dedo sigue decidiendo y poniendo candidatos, ¿no es cierto? Y quienes controlan los políticos ponen a los que les da la gana.
Entonces, si no creamos una verdadera competencia electoral para seleccionar los candidatos, los problemas van a continuar. A eso se suma el descontento ciudadano, obviamente las otras formas de expresión política que hay hoy de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, ¿no es cierto? El desencanto que existe de los ciudadanos por el ejercicio de la política derivado de la crisis de institucionalidad democrática que vivimos. Entonces, ahí vamos a tener unos resultados irreconocibles. Y los ciudadanos van a votar por el tiktokero, que no es ideológico y que... Por el más conocido. O más que popular. se hace conocer. O el más popular. O el que se hace conocer, o el que sale con una propuesta innovadora, ¿no es cierto? Que no lo ha propuesto nadie y que le gustó a los jóvenes. Los jóvenes representan más del 65% del electorado en esta elección. Entonces, hoy vamos a encontrar obviamente una dispersión en la representación, la misma fragmentación, los mismos problemas de administración de las ciudades, de la democracia local. Entonces tenemos que sentarnos a pensar. Y es por eso que nosotros como colectivo Voz por la Democracia estamos pensando en una consulta popular ciudadana. Yo ya he entregado mis productos, que es una nueva ley de partidos y que es una ley de ejercicio de democracia directa, ¿sí? De tal suerte que discutamos sobre aquello. Correcto. Para cambiarlo. Correcto, doctor. Tatiana Larrea, para lograr este fortalecimiento de las organizaciones políticas a las que hacía referencia, ¿necesaria una nueva ley de partidos como plantea Carlos Aguinaga? Y yo ahí quiero acotar algo más. ¿Cómo lograrlo en el contexto, en la coyuntura actual en la que nos encontramos, con la fragmentación existente, cada vez más en aumento y con esta dispersión, inclusive en el propio legislativo? Sí, Belkis, es difícil, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que tenemos que buscar una salida de fortalecimiento no solo de partidos, sino de la democracia. Partamos de una dificultad que vamos a tener en este esfuerzo legítimo y necesario de reformar, arreglar, pero no solamente eso, de luego hacer el compromiso de cumplir, ¿no? Porque, a ver, al comienzo, antes de empezar este panel, yo le escuchaba a Fabricio indignado y yo comparto como ciudadana su indignación. Más indignado que los hijos del Yugo estuve hoy. Indignado como los hijos del Yugo, ya estaba ahí sonreída nomás viéndote. Pero es que es verdad, no puede ser que la clase política, la clase dirigente política de este país, algunos, no todos obviamente, pero que irrespeten de esa manera a la ciudadanía, y si respeten ellos mismos. Los resultados, Belkis, Fabricio, son evidentes. Se me quedó congelada. Se le congeló la señal. Sí, se me congeló la señal. Vamos a ver si recuperamos la señal. Cambie de operador. Ahí la tengo de nuevo. A ver. Me quedé así. Ahí estamos, Tatiana. Ya estamos. Cuando hacemos medición de opinión pública, encontramos que la gente nos dice que no confía en las instituciones. Y eso no es culpa de la gente, no es que la gente dejó de creer, está distraída, no le importa, no es cierto, es que le hemos fallado, es que esa clase política le ha fallado a la ciudadanía. Entonces, tenemos cifras escalofriantes, como por ejemplo, el 79% de los ecuatorianos y ecuatorianas desconfían de los partidos políticos. No del partido político, del concepto de partido político, de los partidos políticos de los que estamos hablando, que les han fallado, que no les representan, y que así como nosotros nos sentamos a analizar eso, ellos también lo sienten. Ciudadanía que desconfía en un 56% de los medios de comunicación, que es otra institución importante, ¿no es cierto? O 77% que desconfía del Consejo Nacional Electoral, 81% que desconfía de la Asamblea Nacional, y así podemos seguir, 74% que desconfía del Gobierno Nacional. Entonces, ¿cómo hacer una reforma o un cambio institucional cuando la gente, y basado, como dice Carlos, que es lo lógico, ir a la ciudadanía para legitimarlo, si no están confiando? No les creen nada. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar aún más profundamente y exigir también ese entender que la política
debe profesionalizarse. Yo no digo que tienen que llegar a ser candidatos PhDs, no, pues eso va a contrariar. O sea, no pasa por democracia. cuando usted dice profesionalizarse, no pasa por el título universitario, porque algunos dicen hay que poner requisitos, que el título, yo no creo que el título haga mejores políticos, ¿no? No, Fabricio, porque además en un país como el nuestro, con unas brechas de desigualdad terribles, estaríamos hablando de casi volver al siglo XVI, XIX, a decirles, bueno, cuántas vacas y qué estrato, pues, ¿no? Porque sabemos y somos conscientes de que no todas las personas en el Ecuador tienen acceso a una formación académica, formación política, que si yo voy a ir, aspiro a ser alcaldesa de mi ciudad, tengo que formarme, pues, ¿no? Tengo que ¿y quién me tiene que dar ese apoyo? Mi partido, mi grupo político, porque además se supone que yo me formo en instrumentos de gestión, etcétera, de gobernanza, de gestión local, pero ¿quién me va a dar mi visión, mi camino? Lo que decía Selene, por Dios, eso de yo no soy ni de izquierda ni de derecha, las ideologías, no, es un absurdo. La ideología es la visión, es lo que me enmarca lo que yo quiero hacer, ¿no? Mi objetivo. Entonces, a mí me asusta cuando veo esa oferta de candidaturas en las que, además entre la banalidad total del bailecito y no sé qué, hasta unas propuestas absolutamente descabelladas o que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente en sus localidades. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas graves que está viviendo? Olvidémonos un ratico de lo nacional, que es gravísimo, de cada localidad. Cada localidad cada territorio tiene una realidad, unas necesidades y que deben ser resueltas por sus gobiernos locales, ¿no? Entonces ahí le veo yo también un poco el drama, compañeros. Correcto. Voy a hacer una pausa para cumplir con nuestros auspiciantes. Estamos hablando sobre la proyección electoral, es decir, se ha cerrado el plazo, tenemos las precandidaturas definidas por las organizaciones políticas, pero hay que evidentemente debatir los temas de fondo sobre esto. Lo estamos haciendo con Selene López, Carlos Aguinaga y Tatiana Larrea, aquí en nuestro espacio a primera hora por Sonorama. Pausa y volvemos. Llegamos 7:44, estamos dialogando, analizando la parte preelectoral con nuestros invitados, telemáticamente Tatiana Larrea y aquí en la cabina junto a Beltrán Sánchez y este servidor, Selene López y Carlos Aguinaga y John. Les propongo en esta segunda y última parte del diálogo hablar sobre estas elecciones específicamente, porque ya en la primera parte ustedes hablaban de la dispersión y Selene hablaba de la dispersión. Pero hablemos de Quito, por ejemplo. Empecemos hablando de Quito. Tuvimos 18 candidatos a la alcaldía en 2019. Hoy, en teoría, vamos a tener 12. Habrá que ver si a los 12 les califican. Y, por ejemplo, estamos expectantes de lo que pueda pasar con Jorge Yunda. Y obviamente habrá que ver si el CNE califica a todos. Pero vamos a imaginarnos que a los 12 precandidatos les califican. Ese escenario en donde tenemos, por ejemplo, candidatos que tal vez en teoría provienen de la misma vertiente ideológica. No sé, Yunda, Pavel Muñoz, Luisa Maldonado, María José Carrión, ya, provienen de la misma vertiente ideológica. Versus, por ejemplo, la denominada derecha, tenemos a Patricio Alarcón, Andrés Páez, Luz Helena Coloma, etcétera. ¿Cómo vemos estos elementos, Selene López? Pues ya entrando, digamos, en análisis de estas elecciones en específico, las elecciones seccionales cobran especial importancia porque son las primeras que se dan después de la pandemia de COVID. Y es indudable que hubo un crecimiento del rol de los gobiernos locales cuando fue la pandemia. Si ustedes recuerdan, fue Yunda, digamos, quien da la pauta para cerrar las ciudades. Y mientras en el mundo hay estas tendencias hacia la recentralización, es decir, cuando hay la pandemia, los estados cobran importancia, los estados-nación cobran importancia en protección de salud, en regulación de teletrabajo, etcétera. Aquí pasa todo lo contrario, aquí se vuelve uno vuelve a replegarse en los alcaldes, en los prefectos. Ellos son los que empiezan a trabajar el tema de salud, ellos son los que empiezan a gestionar también las pruebas COVID, vacunas, y todo lo que viene. Entonces es importante recalcar el rol de los gobiernos locales en el COVID.
Y también porque esto permite que las campañas puedan desarrollarse en otros temas. Hay la oportunidad de otorgar a los alcaldes mayores atribuciones en aspectos clave como la regulación del teletrabajo, la atención sanitaria preventiva, la educación, la inclusión digital. Es decir, hay un montón de temas que podrían ser muy interesantes a la campaña y que espero sean, digamos, involucrados en esto. Es decir, no todo es malo, para darle un poco de esperanza a nuestra audiencia, porque ya pasamos la media hora quejándonos del sistema político. Pero el tema es que le pregunto a Selene, probablemente va a estar omnipresente otra vez el famoso clivaje correísmo-anticorreísmo, como pasó en 2019, pasó en 2021. No tengo dudas que eso va a pasar en 2023. Pero no en todos los lados, porque el único movimiento, digamos, que ha logrado desempeñarse bien electoralmente a nivel nacional fue Alianza País en su momento. Claro, cuando fue la fuerza dominante de este país durante una década. Ahora, para analizar los resultados, hay que ver, digamos, los actores, las fuerzas, las coyunturas en cada lugar. En Quito, por ejemplo, como ha habido desde el 2014 desde el 2014 el correísmo ha perdido fuerza en Quito, ya no va a ser el centro de la discusión. Ahora, lo que es interesante es que hay muchos candidatos que vinieron que pasaron el correísmo. Yunda, pasó también María José Carrión, Luisa Maldonado. Entonces son ex correístas más los correístas que están, el correísta que va ahora, que es Pavel Muñoz, y unos que incluso podrían ser pensados como personas más allá del correísmo. Entonces es súper interesante cómo se configuran las fuerzas ahora, y uno puede ahí analizar realmente estos 12 candidatos que van ahí. ¿Son 12 identidades políticas diferentes? No. Y ahí uno se da cuenta de que a veces estos proyectos son más personales, que estas ganas de correr una elección son más por proyectos personales que por representar ideas, principios. Y también que haya tanta fragmentación, porque igual que vayan 12 candidatos significa que hay una gran fragmentación. También habla de la incapacidad de las fuerzas locales de llegar a acuerdos sobre principios e ideas. Es decir, hay fuerzas que pueden tener ciertos intereses en común, como la izquierda democrática, el correísmo, hasta con Avanza, y se pudieron poner de acuerdo para ceder en las aspiraciones personales e ir en una sola candidatura fuerte que represente ciertas ideas, que tenga un modelo para la ciudad. Pero ahí se ve la dificultad y tal vez un poco la ambición de nuestros políticos de no ser capaz de ceder en las aspiraciones legítimas de ser alcalde de Quito. Correcto. Carlos Aguinaga. Doctor Aguinaga. Bueno, el tema es de doble vía. A ver. O sea, también este problema se da porque los partidos no han dado la oportunidad yo diría, a los sectores que representan dentro de los partidos a vivir una verdadera democracia interna, ¿no es cierto? La falta de cultura política, democrática. Obviamente no ha habido tampoco las condiciones para llegar a una cohesión en la participación política electoral. Vemos, por ejemplo, que la socialdemocracia tiene en origen 3 candidatos. Está Inti, que es un candidato nuevo, Andrés Páez, cuyos orígenes son socialdemócratas, y entiendo Pedro Freire también viene de por ahí, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a decir son de derecha o izquierda, porque estamos extremando. Lo que pasa es que nadie ha captado todavía el centro político en forma racional, una tercera vía ciudadana. A eso hay que agregarle, obviamente, que a estas propuestas que se refirió Selene, los graves problemas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, y son los altos niveles de corrupción. Yo creo que los niveles de corrupción que existen en los GAP son mucho más altos de los que existen en la periferia nacional. Lo que pasa es que no existe un control. Ahora, en el diseño institucional, por ejemplo, de las alianzas, de formación de alianzas, es un absurdo cerrar las supuestas primarias el 5 de agosto y cerrar el 7 de agosto las alianzas, cuando las alianzas debieron operar entre la convocatoria de elecciones y la fecha de inscripción de candidaturas.
Entonces ahí hay un diseño. O sea, en ese mes. Claro, es un mes, entre el 20 de agosto. El 20 o 21 de agosto. Exacto, 21 de agosto al Y 20 de septiembre. Ahí O sea, tenía convocada el proceso electoral en ese mes, ahí operan las alianzas. Pero desde luego. ¿Hay un error ahí legal o reglamentario del CNE? No, ese es un error de la reforma del 3 de febrero del 2020. Entonces es un tema legal. Entonces, pero de alguna forma se pudo haber abierto reglamentariamente estas posibilidades de que las alianzas operen para buscar una mayor cohesión política, para fortalecer este régimen híbrido que tenemos, que no se llama de partidos, ¿no? Entonces, ahora la ciudad obviamente va a buscar, después de haber vivido las experiencias en Quito, en Cuenca, en otras ciudades, va a buscar otros liderazgos. La juventud va a salir por otros fueros. Los sectores populares que hoy han sentido la necesidad agravada por la crisis de salud, la crisis económica, todo este proceso que viene arrastrando de la pandemia, sus necesidades sentidas van a tener otro tipo de expresión y muchas veces muy mal orientados, porque tampoco es que las campañas que se van a producir aquí van a ser unas campañas de orientación ciudadana. Hoy va a incidir mucho las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación, todo este manejo neuronal que hacen en las campañas políticas, y obviamente hay gente que está de candidato que no tiene ni idea de cómo manejarse este tipo de cosas. Correcto, doctora Aguinaga. Tatiana Larrea, siguiendo en este mismo análisis en lo que tiene que ver con Quito, la presencia de precandidatos que en su momento fueron parte del correísmo, como señalaba Selene, ¿no agudiza más esto del correísmo, anticorreísmo, al punto que lleve al electorado a optar por estas nuevas figuras, como planteaba también Carlos Aguinaga? Sí, Belkis y amigos. Yo creo que Quito va a ser de las pocas ciudades, yo lo sostengo así, en donde esa polarización ya casi enfermiza de correísmo, anticorreísmo, se va a expresar, justamente por cómo está configurándose la papeleta electoral, con dispersión y con representantes de los dos bandos, ¿no? Pero dispersos. Lo que decía Carlos, tampoco se ve una línea clara de una tercera vía, de una opción. Pero más allá de eso, o sea, creo que eso sí va a pasar en Quito, sobre todo en Quito. No creo que pase en muchos otros lugares, ¿sí? Creo que en Quito hay, aparte de lo que va a influir en la campaña electoral y en la decisión electoral en los otros territorios ecuatorianos, creo que Quito va a tener ese factor de polarización. Al tener, por ejemplo, un candidato como Andrés Páez en la papeleta, evidentemente va a haber una campaña de grieta, ¿no? Polarizante y muy política, muy de confrontación, ¿no? Lo cual a mí no es lo más agradable en una campaña, pero yo creo que puede suceder. También hay otro factor que puede influir en Quito, que es el tema del paro, ¿sí? Eso que vivimos los quiteños y quiteñas en junio, esas reacciones que muchos hemos cuestionado de racismo, de clasismo, que lo pudimos vivir, ¿no? Y lo hemos cuestionado y criticado, y etcétera. Yo creo que eso también va a pesar. ¿Qué me preocupa a mí en Quito? Yo les voy a decir lo que la gente, la ciudadanía pide para Quito, ¿sí? Está pidiendo, está diciendo, ¿qué me pasa a mí en Quito? Hay muchos robos, no hay trabajo, tráfico vehicular, mala administración, baches, entre otros. Esos son los problemas más importantes que los quiteños y quiteñas están diciendo, están fastidiando, ¿sí? ¿Qué nos van a proponer en este escenario estos candidatos y candidatas sobre esos temas que realmente son lo que están afectando la vida de la población quiteña? Eso es lo que tenemos que entender.
Creo que el tema de la evaluación de la pandemia, como decía Selene, va a ser una cosa que va a marcar las elecciones, va a marcar también no solo lo que se gestionó en pandemia, hay gobiernos locales que van a la reelección, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso va a marcar mucho esa evaluación, pero también la gestión local de los problemas post pandemia, que no necesariamente están en la competencia local, ¿no? Pero que están fastidiando la vida de la gente y haciendo la vida imposible. Los temas de seguridad y económicos, ¿no? Que son el resultado de este momento post-pandémico o post-confinamiento, digamos, ¿no? Y obviamente los asuntos locales, el agua, el tráfico. Tenemos municipios que todavía no tienen alcantarillado, tenemos poblaciones que van a elegir juntas parroquiales que les aseguro que no están pensando en si un candidato es pro Correa o anti Correa, ¿no? Entonces creo que en Quito sí, pero tenemos un sesgo a veces de ser muy quitocéntricos y poner ese análisis de Quito hacia todos los territorios. Creo que hay que hacer mucho la diferenciación. Correcto, Tatiana. En la recta final, reflexiones finales, en honor al tiempo para ustedes y agradeciéndoles nuevamente por su participación. A los tres les quiero hacer esta pregunta para cerrar a manera de conclusión. A Selene López, a Carlos Aguinaga y a Tatiana Larrea, y empiezo con Selene. ¿Cuál podría ser eventualmente la incidencia del gobierno, o sea, de la imagen del gobierno, de la calificación de gestión del presidente de la República, que tiene una calificación, digamos, baja? La situación política del gobierno es compleja a esta hora. Es tan compleja que inclusive a la interna de Creo tuvieron dificultades para armar sus candidatos. O sea, fue muy complicado que definan candidatos, incluso sus listas para concejales, para las pluripersonales que también vamos a elegir el próximo año. El papel del gobierno en este proceso electoral, Selene López y luego Carlos Aguinaga. Pues, digamos, si pienso en alguna fuerza política que la va a tener muy complicado en estas elecciones, es realmente, creo. La tiene muy complicada, porque tiene el peso de haber gobernado en un año de pospandemia, crisis económica y además de no haber fortalecido el Estado. Porque si tú tienes una gestión que presentar, una gestión buena a nivel nacional, después las elecciones seccionales las puedes, digamos, un poco manejar, pero la tienen muy, muy complicada. No lo veo eso en otras fuerzas políticas, también están complicadas, pero no por un tema de gestión, sino por un tema de los alcances que tengan. Para regresar un poco a la discusión del correísmo, los resultados del 2021 te permiten ver una gran fuerza en la costa, pero la tienen un poco más complicada en la sierra y sobre todo en provincias que fueron claves en las elecciones del 2021 como Pichincha y Azuay. Pero no se podría ver una recuperación más bien ahí en ese sentido, en estas provincias ahora. Ese es el desafío. Y sobre todo, por ejemplo, y la situación de Pichincha y Azuay es interesante porque yo estoy poniendo ahí dos de los mejores cuadros políticos que tengo en la Asamblea Nacional. Entonces eso evidencia que, para seguir la historia, no solo no hay partidos, sino que en los partidos que son partidos como la Revolución Ciudadana hay un déficit de liderazgo nacional y territorial y que, digamos, yo tengo la necesidad de adoptar buenos cuadros, pero dejo un vacío también en la representación de la Asamblea. Entonces, creo que todos los actores políticos la tienen difícil, pero no veo buenos resultados para el gobierno. Es muy difícil. Correcto. Realmente que se desempeñe bien. Correcto. Doctor Aguinaga. Bueno, en la historia democrática, las elecciones intermedias también han tenido una incidencia para los gobiernos, unas a favor y otras en contra. Por ejemplo, antes que elegíamos diputados provinciales cada 2 años, ¿no? Claro, y también cuando hubo también otras épocas que hubo mezclas de alcaldes y todo el tema. Y depende también de lo que haga el gobierno, en términos políticos, de manejo de su estructura política. Porque además no solo hay que gobernar, hay que crear una base política de sustento a la gestión. Y este fue el éxito del correísmo. El correísmo en elección intermedia, ¿qué hacía? Crecía. ¿Por qué? Porque organizaba sus bases, ¿no es cierto? Porque organizaba sus estructuras, porque utilizaba todo el aparato político, gubernativo, tenientes políticos, juntas parroquiales, gobernadores, ¿no es cierto?
y hizo, creció, o sea, utilizó el poder para crecer. Obviamente aquí ha habido un descuido, de lo que veo un descuido total de parte de la organización del partido de gobierno, que no veo que ahí tengan una estructura y una definición ideológica en ese sentido. Entonces, sí le va a ser difícil articular, más aún con todos el manejo, tampoco ha tenido un extraordinario manejo comunicativo. El correísmo fue fuertísimo en comunicación, las campañas eran permanentes, hubo queja de los excesos de comunicación, del uso de los recursos públicos. Aquí más bien ha sido muy timorato, no despega todavía una comunicación estratégica, y eso también le va a pasar factura, porque si uno utiliza bien y adecuadamente todos estos recursos, le va a ir bien. Y a eso hay que sumar esta competencia, esta dificultad de entendimiento que existe, de diferencias profundas que existen entre los sectores políticos que hoy están en escena, ¿no es cierto? El correísmo, el socialcristianismo, creo, el sector indígena, ¿no es cierto? Entonces, esto también obviamente va a incidir en los resultados políticos que se van a tener en esta elección. Correcto, y cierro con la reflexión de Tatiana Larrea sobre el papel del gobierno en las elecciones seccionales que se avecinan. Tatiana, por favor. Ya, a ver, aquí ya vemos por lo menos unos 3 viejitos o con años en esto, ¿no? Y nos acordábamos, ustedes ya se estaban acordando de cómo era antes, ¿no? Pensemos un poco, vámonos a los 90, ¿no? Cuando generalmente los gobiernos estaban mal evaluados por diferentes circunstancias, siempre la recomendación era, por Dios, que el gobierno no se meta en las elecciones seccionales, ya sea de alcaldes prefectos o de diputados, que se elegía, pues, ¿no? A medio periodo. ¿Por qué? Porque estratégicamente, pues, no sumaban, ¿no? Iba el presidente a hacer campaña y, pues, le iban a reclamar todo lo que no había hecho, ¿no? Ahorita, a ver, cuando viene la etapa del presidente Correa, el presidente Correa pasó 10 años con cifras de aceptación altísimas. Entonces, por supuesto, podía ser un gran sponsor para sus candidatos locales, ¿no? Sin embargo, tampoco es que era arrasador, ojo, ¿no? O sea, tenemos distintas etapas en esos 10 años y las campañas seccionales, por lo menos del 2014, no fueron las más exitosas para el entonces partido de gobierno de Alianza País, ¿no? Pues tampoco es tan lineal. Creo que hay influencia, pero no es lineal. En el caso actual, estamos hablando de un gobierno que tiene cifras negativas que bordean entre el 70 y el 80%, tanto de imagen, de credibilidad del primer mandatario y de gestión de gobierno. Entonces, va a ser complicado que un candidato oficialista haga su campaña en base a un espaldarazo del gobierno, ¿no? Porque, a ver, tenemos problemas serios de seguridad, por ejemplo. ¿Qué va a decir un candidato oficialista sobre seguridad en su territorio? Pues le van a reclamar, ¿no? Va a decir, bueno, pero tu presidente, tu gobierno. Depende el territorio, depende el candidato. Las lógicas de elección entre lo nacional y lo local cambian muchísimo. Habrá que ver también, depende de la conveniencia que el electorado local de cada territorio vea entre tener un gobernante local de la misma línea que el gobierno nacional. Generalmente eso funciona cuando el gobierno nacional tiene una gestión, cosas que mostrar y, como decía Carlos, además bien comunicadas. Ojo, no podemos contar lo que no existe, ¿no? Entonces, todo dependerá de eso. No creo que es un buen sponsor, por supuesto, porque tiene malas cifras y no hay cosas contundentes que mostrar ahorita. Hay mucho reclamo de la ciudadanía, entonces creo que va a ser complicado para eso. Pero depende del candidato y del territorio. Por supuesto, me quedo con eso, depende del candidato y del territorio, no puede haber una valoración general, sobre todo por las particularidades del territorio, como han coincidido nuestros invitados. Gracias a Tatiana Larrea telemáticamente por haber madrugado, entre comillas, para acompañarnos. Gracias a Carlos Aguinaga.
que pierda la liga el día domingo frente al Emelec. Gracias Difícil. No, gracias jamás, a Selene jamás. López. Muy amables. Gracias a nuestros invitados hablando de los temas electorales. 8:07 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.